Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, de regreso en Aquí se habla libertad y en esta oportunidad, como siempre, es un gusto conversar con buenos amigos desde Bolivia. Situación complicada se vive en estos momentos por allá y queremos precisamente conversar con ellos, no solo para entender qué es lo que está pasando, sino las implicaciones que esto tiene y sobre todo cómo podemos ayudar. Sabemos que son momentos muy complicados con este tema de la pandemia. Y por supuesto estamos viendo pues cómo el partido de Evo Morales sigue e insiste en generar caos, violencia para aprovecharse políticamente de esto, aunque todo indica que esto más bien se le puede revertir y pueden estar generando más bien la peor mancha en su historia política. Ya de por sí con Evo tienen una mancha importante, pero creo que este tema y esta dinámica criminal que están teniendo, este comportamiento criminal, pues les va a salir muy caro, pero para eso hace falta que el mundo también sepa y comprenda lo que está pasando en estos momentos en Bolivia. Así que bueno, para mí siempre es un gusto, como siempre, presentar a Jorge Velarde, a Juan Pablo Chamón de Libera Bolivia, director de proyectos, director académico. Siempre es un gusto estar con ustedes por acá y bienvenidos a esta su casa, a su espacio siempre. Cuéntenos, ¿qué está pasando? Gracias Pedro de nuevo por invitarnos y de verdad gracias por ayudarnos a difundir en la región y el mundo lo que pasa en Bolivia. Sabemos que a veces no llega a las noticias porque, bueno, somos un país todavía chico, económicamente hablando, etcétera, entonces no siempre se sabe a pesar de que la situación es grave, ¿no? Tú un poco decías eso, ¿no? O sea, Evo Morales, sin tener en cuenta que estamos sobre todo en la región andina, en el pico de contagios, ha organizado con sus grupos, digamos, una serie de bloqueos y es muy fácil hacer colapsar la red vial en el país, imposibilitando, ¿no? O sea, son tan estrictos estos bloqueos que no dejan que pasen tanques de oxígeno para aprovisionar a los hospitales en medio de una pandemia, ¿no? Con la crisis de picos aumentando. Hay gente que se está muriendo porque no hay oxígeno, no porque no los puedan atender, sino porque literalmente los hospitales ya no tienen oxígeno. Y en ese sentido, los bolivianos, es cierto lo que dices, Bolivia está pagando, Evo Morales va a pagar un precio muy caro por estas acciones, por no dejar entrar no solamente alimentos, como intentó hacerlo ya en noviembre del año pasado, sino también oxígeno y medicamentos a las ciudades en un momento tan delicado, pero se están perdiendo vidas, se están perdiendo muchas vidas y acá hay un costo que los bolivianos estamos pagando, sumado a eso a la inflación en un momento donde la economía está tan delicada porque hay escasez de productos. Entonces, realmente estamos siendo presos, además por un hecho que es insólito, ¿no? Ellos piden elecciones el 6 de septiembre y te dicen, pero sabemos que es imposible que tengamos elecciones el 6 de septiembre. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo que las elecciones van a ser el 18. Y ayer salieron a decir, pero si son el 11, levantamos los bloqueos. Entonces, solamente por unos cuantos días estamos sufriendo una escasez, pero además hay familias que están peregrinando por conseguir un poco de oxígeno. Pedro, estás en silencio. No se te escucha. Lo que nos cuentan es catastrófico, demuestra mucho de la naturaleza criminal de esta gente. Es decir, no solamente los escrúpulos de los que carecen cuando gobiernan, sino de cómo además los exacerban cuando no son poder, para desestabilizar al poder, para intentar arrebatarlo por la vía del caos, de la fuerza, de la violencia. Todo esto lo sabemos, es un guión, además lo hemos visto en toda la región. Concretamente, la situación hoy en términos de, digamos, números, en dónde se está presentando este tema de los bloqueos y sobre todo cómo ha respondido el gobierno nacional de transición en este momento, en este contexto tan delicado para Bolivia. Son unos cuantos puntos de bloqueo entre las carreteras, especialmente que conectan el eje central del país.
entre Santa Cruz y Cochabamba y La Paz, pero también hacia otros departamentos como Chuquisaca, Potosí, sobre todo en el área occidental del país es donde están estos bloqueos. La reacción del gobierno ha sido muy timorata por el momento. La verdad es que seguimos esperando algún tipo de reacción. Hay sectores de la población que están exigiendo que se intervengan estos bloqueos porque, como se ha dicho bien, sí se están cometiendo crímenes de guerra al momento de bloquear cuestiones tan elementales como el oxígeno, los medicamentos y demás. Pero el gobierno está esperando a ver cómo se desenvuelve esto. La estrategia de Evo Morales y sus seguidores es, por ejemplo, de intentar separar al partido de quienes bloquean. Por lo tanto, lo que quieren hacer es confundir a la población y decir que ellos no están detrás del bloqueo y que en cierta medida han perdido la capacidad de manejar las demandas de los bloqueadores y todo lo que implica. Pero esto es por el costo alto que decías, ¿no? Esto es por el costo alto y porque la gente está muy molesta con lo que está sucediendo. Un poco yo creo, Evo Morales ha leído mal la realidad, ha pensado que podía hacer lo que hizo en 2003 o 4 o 5, que la manera como ascendió en el poder fue esa, ¿no? Hacer ingobernable el país, como para decir, si no me dejan a mí, esto es un caos. Cuando yo decía que es fácil bloquear a Bolivia, es que por la geografía y por ser un país con pocos recursos, no hay una red de carreteras súper amplia. Prácticamente son 2 vías. Entonces, si bloqueas puntos muy localizados en ese eje central, has hecho colapsar el comercio interno e internacional de todo el país, porque toda la exportación de Santa Cruz tiene que subir hasta el altiplano para salir por los puertos de Chile. Entonces, es bien fácil hacer colapsar la economía, el suministro de todas estas cosas en el país. Evo Morales apostó a eso y, como te decía Juan Pablo, ¿no? O sea, pensando que la gente iba a poder hacer esa distinción, pero la gente es más inteligente y se da cuenta que es él el que está detrás de todo eso y le va a costar muy caro porque nosotros pensamos, y personalmente, ¿no? Ha cruzado barreras muy difíciles de explicar después, ¿no? O sea, ¿cómo explicas que hay gente que se ha muerto por no haber dejado pasar oxígeno? ¿Cómo explicas que hay gente que se ha muerto? Ese tipo de cosas, digamos. Sí, allí ustedes lo decían perfectamente, ¿no? Es un poco jugar a eso de después de mí el diluvio, ¿no? Un poco al estilo de Luis XV. Y es decir eso, es como, bueno, si no estoy yo, no sé quién podrá hacerlo. Y fíjense lo que está pasando porque no estoy yo. Esa es un poco la estrategia bajo la que quieren jugar. Sin embargo, como dices tú, queda tan en evidencia quiénes están detrás de esto. No es algo espontáneo, es algo meramente de capricho político, porque además obviamente están buscando de algún modo debilitar al gobierno de transición, están buscando debilitar a quien hoy es el oficialismo para que no pueda ganar o favorecer obviamente al candidato de ellos, que hasta hacía poco estaba en las encuestas con una buena posición. No sé cómo estará ahora, no sé cuál es su posición en este momento, pero creo yo que esto le va a afectar y le va a significar un costo importante a su proyecto político. Ahora, lo preocupante de todo esto es que estamos viendo, por un lado, la respuesta sin clemencia de estos grupos que no les importa llevarse por el medio vidas, que no les importa llevarse por el medio familias enteras, valerse políticamente del virus y del drama de la pandemia y de lo que está pasando. Y por otro lado, pues la respuesta que no se termina de dar, el tratamiento que no se termina de asumir frente a lo que son criminales, porque eso es lo que hay que entender. Y yo entiendo, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, que el tema de asumirse uno como demócrata a veces impide que uno pueda quizás asumir con mayor fuerza determinadas posiciones o acciones frente a estos grupos, pero lo cierto es que aquí lo que están jugando es a decir que el gobierno de la presidenta Áñez no está atendiendo a los bolivianos, que no hay insumos, en este caso oxígeno, en los hospitales y que es culpa del gobierno interino, si se quiere.
¿Cómo ven ustedes esto en el corto y mediano plazo a los efectos de la elección que hasta ahora la movieron, como bien dicen ustedes, un par de semanas o mes y medio? Ahora son en octubre, entiendo, ¿no? Sí. Mes y medio la movieron, tampoco fue una cosa tan grave, pero ¿cómo lo ven ustedes a los efectos de la contienda electoral, la campaña, que me imagino sigue en pie, y sobre todo el ciudadano boliviano, que si bien es cierto está ya identificando lo que es capaz de hacer esta gente, hacia dónde va su orientación política después de esto? Es decir, hacia dónde va Bolivia en un contexto preelectoral. Lo que estamos yendo hacia un escenario de una renovación de la política. Todo esto que está sucediendo, hay que decirlo también, ¿no? El gobierno de transición, al no tener respuestas y al incurrir en demasiados cálculos políticos por haberse metido en la contienda electoral, que desde mi punto de vista no ha sido lo mejor, está mostrando y está también dando señales a la gente de empezar a reclamar por una nueva política, por nuevos actores, por actores que vayan tras de una política más virtuosa, por decirlo de alguna manera. Creemos que después de esta elección se va a venir una gran renovación dentro de la política boliviana, donde los actores que están involucrados en lo que está sucediendo ahora, que nos han traído los 14 años de gobierno de Evo Morales y mucho sufrimiento, demasiada complicidad y demás cosas, van a tener que necesariamente retirarse del escenario por las incontables fallas que cometen. Sí, y en ese sentido, como dice Juan Pablo, ¿no? Yo creo que ustedes en Venezuela pueden sacar una lección súper importante de esto. El gobierno de transición, que el que sea ya, no puede ser un candidato en una futura elección. O sea, su misión es asegurar la transición. Si Áñez y su partido político no se hubieran dejado ganar por la tentación de... O sea, ellos no llegaron al poder, el poder les llegó, ¿no? Entonces, es muy difícil soltar ese poder y entonces dijeron, no, seremos candidatos, ahora la gente nos apoya. Con poca capacidad, de nuevo, de análisis político, pero una cosa es apoyar un gobierno de transición y otra cosa es apoyar un candidato. Y en gran medida, como dice Juan Pablo, la gente tampoco es tonta. Se da cuenta que si Evo puede todavía tener esa capacidad de maniobra, es porque ellos han cometido también un error al no desarticular inmediatamente al movimiento al socialismo. Estoy hablando, por ejemplo, haber permitido que el movimiento al socialismo subsista como partido, como sigla, aunque ellos han hecho el fraude, en la asamblea. Entonces, el gobierno está constantemente peleando con la asamblea legislativa, porque ellos todavía jurídicamente son los que promueven las leyes, y entonces se están bloqueando constantemente. Entonces, de verdad, ¿no? Hay lecciones interesantes que creo que allá en Venezuela pueden aprender, porque son gobiernos hermanos, ¿no? O sea, el de Chávez y el de Evo, las situaciones son similares también, y como dice Juan Pablo, va a haber una renovación importante. ¿Cuál va a ser la cara? Todavía es imposible de saber, pero va a haber una renovación. Sí, ustedes, bueno, tocan un punto que hacia allá quería dirigir la siguiente pregunta, que era, bueno, ¿cuáles son las lecciones que ustedes nos darían? Ya que ustedes están viviendo un gobierno de transición, afortunadamente. Y sí, quizás lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dicen por allí, y quizás la transición no es lo que se pensó que iba a ser o que se podía hacer, o no se tomaron las decisiones que probablemente mejor convenían, y quizás por un tema de acuerdos políticos y todo lo demás, pero ciertamente uno de los grandes retos que nosotros tenemos como país es qué va a suceder con el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ese partido, si bien es cierto, en base puede haber gente que por ingenuidad, porque genuinamente creyó, porque tiene una visión de país que se identificó con lo que en algún momento fue el discurso de Hugo Chávez, está allí, y uno no los puede desconocer inmediatamente a ellos como una base, pero al mismo tiempo se entiende que su cúpula, su buena parte de dirigencia, etcétera, están involucrados en una dinámica tan perversa como criminal, y eso complica muchísimo, porque nosotros si algo tenemos que apostar es a la justicia, no a
a la consideración porque, ay, mira, que es importante y no sé qué más. Y una de las cosas que uno tiene que pensar es, bueno, está bien, habrá gente que crea en el chavismo, habrá gente que crea en esa visión, pero no necesariamente tendrá que ser en ese partido, porque además una de las cosas que uno tiene que tener muy claro es que parte de esa búsqueda por la justicia y la verdad pasa por asumir quienes se comportaron como una organización criminal, y eso obliga a que los partidos políticos de una democracia que quieran participar democráticamente tienen que hacerse sujetos de reglas democráticas. Y lo que está pasando en Bolivia, claramente con el MAS, no es una dinámica democrática. Son partidos que han decidido asumirse al margen de la democracia, incluso en un contexto de transición, y que todavía de algún modo vive de la impunidad que se les ha permitido. Y eso creo que al final ha generado un gran problema, porque claro, Evo está jugando a ganar tiempo, está jugando a desestabilizar, está jugando a una serie de cosas que creo yo se le va a revertir porque está jugando con algo muy delicado. Es decir, no es lo mismo cuando tú bloqueas por caos o tienes otra dinámica, pero ya meterse de lleno con la salud, con la vida de la gente, prácticamente, como dicen ustedes, cometer un crimen de guerra, pues es bastante preocupante. Ahora, si tuviéramos que resumir ¿qué podemos hacer quienes estamos fuera de Bolivia para denunciar lo que está pasando? Porque ya nos quedan pocos minutos, pero yo creo que aquí también es importante el llamado a la acción. Tú bien lo decías, Jorge, Bolivia, un país pequeño, un país que está pues viviendo de su propia dinámica interna con la transición, pero no es menos cierto que es un país que necesita apoyo, que necesita el respaldo de quienes hemos vivido esto y lo seguimos viviendo y ver cómo podemos ayudarles. ¿Qué podemos hacer concretamente para denunciar y para acompañarlos en este tema tan grave como lo es el bloqueo de las carreteras que impide la llegada de oxígeno a los bolivianos? Sobre lo que dices, yo creo que es importante recordar que lo clave en estas transiciones de gobiernos del mal es la victoria moral, lo que pasó en Alemania después del nazismo. Mucha gente va a tener que sentirse avergonzada en su fuero interno de haber apoyado a Hitler, a Chávez y a Evo Morales. No las puedes criminalizar a todas, independientemente porque lo hayan hecho. Sí a los líderes, sí a las cabezas, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que no ha sabido hacer este gobierno. Les ha dado un cierto aire, pero yo creo que ellos se han suicidado moralmente con esto, porque la gente común entiende que haya ancianos, madres, niños que mueren, niños recién nacidos que mueren porque no tienen oxígeno en una incubadora. Es difícil de perdonar, ¿no? O sea, es decir, estos realmente son malos tipos. Y respondiendo a tu pregunta, yo diría, algo que nos ayudaría mucho son pronunciamientos de gente importante, de políticos, de líderes, de expresidentes, ¿no? Hay que hacer notar dos cosas, querido Pedro. La primera es que Bolivia tiene 11 millones de personas y hoy los cálculos estiman que son aproximadamente 10.000 personas las que están bloqueando. O sea, es un porcentaje mínimo que está paralizando al país en una situación que de verdad es muy delicada. Basta entrar a las redes sociales en este país para ver amigos, familiares, conocidos, suplicar por oxígeno, suplicar por plasma, suplicar por elementos que son muy importantes para poder sobrellevar la situación que tenemos ahora. Evo Morales decía cuando era gobernante, construir un campo deportivo es como construir un hospital. Y hoy estamos viendo cuáles son las consecuencias de eso y cuál es la visión que tiene de la salud. Tenemos que empezar a comunicar al mundo cuál es la verdadera cara de este personaje. Y además de eso, entender los que creemos en la democracia en América Latina, que la democracia se hace con actores que realmente creen en ella. Porque si los actores no creen en la democracia, no pueden ser parte. No podemos darles espacios, no podemos darles concesiones, no podemos generar acuerdos con ellos que después les permitan volver a tomar el poder para no irse nunca más. Tenemos que entender que los actores democráticos son aquellos que van a sacar a América Latina adelante y que también son aquellos que van a proponer soluciones que estén pensadas en la gente.
Errores van a haber y de eso estamos conscientes y son cosas que también tenemos que aprender. Pero tenemos que comunicar cuál es la verdadera cara de estos grupos. Tú muy bien lo has hecho durante mucho tiempo, cómo ellos se aglutinan, cómo intentan esconder cuáles son los aspectos del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo y demás, pero trabajan juntos y trabajan en bloque para tomar el poder. Entonces tenemos que empezar a denunciar eso porque lo que quieren hacer ellos es eso, no les interesa absolutamente nada más. Así es. Por supuesto que esto nos obliga a reflexionar. Yo sé que ustedes están atravesando momentos complicados, momentos en los que reina la incertidumbre, pero de más está decirles que desde Venezuela acompañamos la lucha que están dando, sabemos cuán importante es, sabemos lo que significa el triunfo de la democracia en Bolivia para nuestra causa, la inspiración, pero también desde el punto de vista de la importancia de lo político. Ustedes por suerte y por lucha, porque no solo fue suerte, pudieron salir adelante con el liderazgo acertado y pues ahí están luchando, pero ya lo importante es no dejarse arrebatar la conquista o la reconquista que tuvieron, y eso es parte de lo que tienen que seguir haciendo. Así que muchas fuerzas desde acá. Nosotros, bueno, vamos a estar muy atentos a todos estos incidentes con el tema del oxígeno, vamos a estar muy pendientes además de cualquier otra situación que pueda darse en Bolivia. Por favor, bueno, muy atentos también, estamos pendientes de ustedes, avísenos, y cualquier denuncia, cualquier situación, saben que RCR es su casa para eso y para cualquier otro tema que podamos hablar. Así que gracias, como siempre, por acompañarnos. Jorge Velarde, Juan Pablo Chamón. A vos, Pedro. Muchísimas gracias por todo. No, cuídense ustedes, gracias por todo. Y bueno, gracias amigos por acompañarnos en este jueves de Aquí sea la Libertad. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.